Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Pero muy buenas tardes, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en esta tarde aquí en vivo en los estudios de la radio para compartir este programa que se llama Hablando de Ti. Mi nombre es Teresa Mancilla de Escubilla. Estoy acá con mi hermano operador Mauro Sánchez en esta tarde. Gracias al Señor por la vida de nuestro hermano operador que está haciendo su trabajo como siempre, con una sonrisa, siempre con buena disposición nuestro hermano, así que toda la gloria sea al Señor. Bendecimos la vida de Candela también, que siempre está los días viernes operando, una muy buena operadora también, Candela, que Dios la bendiga. Y en esta tarde vamos a hacer una oración para que el Señor tome este programa en sus manos y Él nos esté ministrando por medio de su Espíritu Santo. Sabemos que sin el Señor nosotros nada podemos, nada tenemos, dependemos de Él en esta tarde como siempre. Gracias a Él porque Él nos sostiene, nos ayuda, nos guía y Él es el que está en medio de su pueblo como poderoso gigante, siempre escuchando la oración de su pueblo, supliendo las necesidades, cualquiera sea la necesidad en esta tarde. Podemos confiar en Dios, que Él tiene la respuesta, la salida y lo que nosotros necesitamos. Podemos confiar en Él, confiar con todo nuestro ser y Él se agrada de aquellos que confiamos en Él, de aquellos que le creemos a Él, de aquellos que le esperamos a Él para que Él haga su perfecta y agradable voluntad en nuestras vidas. Padre eterno, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias Padre porque pude llegar, Dios mío. Gracias porque tú me has acompañado, porque estás acá conmigo, Señor, con mi hermano operador también, Señor, y estás bendiciendo y estás con cada uno, Señor, de tus hijos que están en la sintonía, que van a estar escuchando a través de la aplicación, a través de la radio, a través, Señor Dios mío, del Facebook también. Gracias, Padre amado, por cada oyente, por cada hermano y hermana que nos acompaña, por cada persona que está en sintonía, quizás escuchando por primera vez, quizás, Padre, en esta tarde se encontró, Señor, con nosotros aquí, Señor amado, hablando de ti. En el nombre de Jesús, bendice a cada oyente, suple toda necesidad, toca los corazones. Oro, Padre, a favor de aquel que está angustiado, que está entristecido, del que está, Señor Dios mío, llevando una carga en esta tarde, Señor, de aquel que no encuentra la salida. Estoy orando para que tú estés direccionando las vidas. Toma dominio y control, Señor, de cada pensamiento, de cada corazón, de cada vida. Toma dominio y control, Señor, en cada situación, en cada adversidad. Toma dominio y control, Señor, en esos tratamientos médicos, Padre amado, porque tú eres el médico de los médicos, Señor. Dios mío, estoy orando a favor de aquellos que están necesitando sanidad en este día, Señor. Aquellos que están incluso esperando, Señor Dios mío, Rey Santo, un milagro. Solamente tú puedes operar milagros y maravillas en medio de tu pueblo, y en esta tarde, Señor, tú lo puedes hacer. Tú tocas a la distancia como tocas a los que están cerca, a los que están lejos, porque para ti no hay distancia, Señor.
Tú eres ilimitado, Padre. Por eso a ti oramos en el nombre de Jesús, sabiendo que estás en medio de tu pueblo, Señor, tocando, sanando, librando, abriendo puertas, abriendo los caminos, Señor. Oro por todas las peticiones de todas las personas, Señor, que me han pedido oración, que nos han pedido oración, por las cuales estamos orando, porque hay personas que están en tratamientos médicos, hay personas que están esperando una respuesta laboral, otras personas, Señor, que se han presentado trámites, Señor, y están pidiendo tu intervención, Dios mío, otros que necesitan turnos médicos, Padre, Dios de la gloria, algunos que están, Señor, batallando por su matrimonio, por su familia, por sus hijos, que a lo mejor están, Señor, muchos de ellos enfermos, otros, Señor, en adicciones, otros, Señor, Dios mío, oh Rey amado, con problemas matrimoniales, con problemas laborales. Tú puedas tocar en este día, Señor, pueda salvar, pueda librar, pueda romper todo yugo, mover todo monte, derribar toda fortaleza, Señor, porque a tu voz tiembla la tierra, Señor. A tu voz tiembla la tierra, se mueven los montes, se rompen las cadenas, Señor, y hay liberación, hay poder y hay autoridad, Señor Dios mío. En tu nombre hay victoria. Toda la alabanza es a ti y toma dominio y control, Señor, en este día de este programa. Te reconocemos como el único Dios verdadero y adoramos tu nombre en esta tarde, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Moviendo a mi alrededor, el Espíritu de Dios quiere llenar tu corazón. Muchas aflicciones, mucho es el dolor, todo tiene solución. Repite conmigo esta oración. Jesús, entra en mi vida. Jesús, entra en mi corazón. Necesitas en alguien en quien confiar. Yo soy el camino, así dice el Señor. Fuera de Él no hay nadie en quien puedas confiar. Todo tiene solución. Repite conmigo esta oración. Jesús, entra en mi vida. Jesús, entra en mi corazón. Estás escuchando Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y
Gloria a Dios. Quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre, dice la letra de la cortina de este programa. Y gracias a Dios por la vida de Elías Escubilla, que está allí cantando, hablando de ti. Gloria a Dios. En esta tarde quiero dejarte las líneas telefónicas para que te puedas comunicar. Si a lo mejor estás escuchando por primera vez, el número de WhatsApp de acá de la radio es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. También hay un número de línea que es el número 60 71 38 45. 60 71 38 45. Estamos hasta las 4 de la tarde acá para hacer este programa y vamos a continuar en esta tarde estudiando la palabra del Señor acerca de todo lo que el Espíritu Santo nos habla acerca del fruto del Espíritu. Justamente estamos allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, y habíamos compartido, el viernes anterior se pasó una grabación de lo que fue el último programa, y habíamos quedado en la benignidad que es fruto del Espíritu Santo y que nosotros debemos también tener en nuestra vida espiritual si de verdad estamos profesando la fe en Cristo, si de verdad estamos siendo trabajados por su Espíritu Santo, si de verdad estamos creciendo, si de verdad tenemos fruto para Dios. Entre los que se dice aquí, las cosas que son del fruto del Espíritu Santo, se encuentra la benignidad, algo muy importante que todo cristiano debe manifestar en su vida. Y estábamos viendo a la luz de la palabra del Señor lo que es, ¿no? La benignidad. Y hoy vamos a ver la benignidad de Dios, porque habíamos visto acerca de la benignidad humana, ¿sí? De la benignidad humana. Pero en esta tarde vamos a ver acerca de la benignidad de Dios, ¿sí? En definitiva, ¿qué significa la palabra benignidad? En el diccionario común es algo que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o grupo, en términos generales, ¿no? Se caracteriza por mostrar buena voluntad, que ya eso es mucho decir, tener buena voluntad, porque hay algo que en este tiempo impera, que es la mala voluntad, la mala disposición, la mala... entendemos esto, por eso la benignidad se caracteriza por mostrar buena voluntad, por mostrar comprensión, ¿sí? Otra de las cosas que falta comprensión en este mundo, ¿sí? Y también simpatía hacia una persona o un grupo, simpatía, algo lindo, hermanos, algo que nos llena de gozo, de alegría. Y también significa que es propicio, que es adecuado o favorable. O sea, todo lo bueno, como dice la carta a los Filipenses, todo lo honesto, todo en esto pensar, bueno, tiene que ver con la benignidad. Y en el diccionario bíblico, o en el sentido bíblico, significa excelencia moral, comportamiento humano en cuanto al bien y al mal, y costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas, ¿sí? Que excelencia moral, mire que está diciendo algo excelente, ¿sí? No hay error, no hay debilidad, no hay mediocridad, ¿sí? Lo contrario de la excelencia es la mediocridad. Y acá la palabra de Dios nos está diciendo que es una excelencia moral la benignidad. Lo mejor de lo mejor, gloria al Señor. Y también podemos ver que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas, ¿sí? Comportamiento humano en cuanto al bien y al mal, y las costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas. También es bondad, docilidad también, que significa que es una persona fácil de educar. ¿Vieron esos que hay personas que son muy difíciles de carácter? ¿Sí?
que en todo le están cuestionando, en todo le están haciendo la contraria o llevando la contraria, hermanos, y es lo contrario de ser benigno. ¿Por qué? Porque significa que es fácil de educar la persona benigna. Acepta con agrado lo que se le manda a hacer, no está cuestionando las órdenes, no está rebelándose contra la autoridad, algo importante, que en este tiempo todos nos rebelamos contra todo. No me diga lo más mínimo, que te digo lo más máximo. Y así está el ser humano, pero en la palabra del Señor nos enseña que la benignidad significa ser una persona dócil y aceptar con agrado lo que se le manda a hacer. Y en este caso lo que estamos estudiando es la palabra de Dios. ¿Qué nos manda Dios a hacer en su palabra? Hay personas que hacen la voluntad o cumplen los mandamientos del Señor, pero lo hacen por obligación. Lo hacen como una ley, estando en la gracia, lo hacen como una regla, una norma, porque tengo que agradar a Dios, pero Dios está viendo que la persona no lo está haciendo con agrado, porque lo que le agradaría hacer es justamente lo contrario. Muchas personas hacen o cumplen con la palabra de Dios por obligación y no por amor. Por eso, qué bueno que nosotros nos analicemos en esta tarde si estamos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? También es una actitud generosa y amistosa hacia otros, y se trata de la amabilidad. Muchas personas en este tiempo carecen de la amabilidad. No son generosos, no son amistosos, no son amables con su prójimo, ¿sí? Y Dios nos enseña en su palabra que esto es necesario, ¿sí? Porque es fruto del Espíritu Santo la benignidad. Nosotros debemos ser amables, debemos ser generosos y debemos ser amistosos. Hay personas que son secas, que son en su trato son reacias, ¿no? Que a lo mejor usted se quiere acercar y no le dan cabida para nada, ¿no? Son tan espirituales algunos que como se decía antiguamente, tienen plastitel, que era algo que se le ponía a la ropa para que la ropa, el cuello de la camisa, por ejemplo, quedara endurecido, ¿no? Y en este tiempo podemos decir plastificados, y algunos son así y piensan que eso es hacer la voluntad de Dios, pero la palabra de Dios nos habla que la benignidad es una actitud generosa y amistosa hacia otros, mostrarnos amables en el trato. Es fácil ser amables con las personas que son de un carácter dócil, de un carácter afable, apacible, ¿sí? Pero el tema es cuando nos tocan esas personas toscas, esas personas, como quien le dice, esas personas que son agrias o ácidas también. Miren, estamos hablando, ¿no?, de gusto, de mucho gusto, pero realmente hay personas así en su carácter interior, en su vida espiritual, en el trato hacia los demás. Hermanos, ya la palabra de Dios misma nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Escritura. El amor de muchos se enfriará. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude, nos ilumine y que nosotros tengamos un amor ferviente como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no solamente con los hermanos, sino con los de afuera también, cosa que muchas veces nos cuesta, ¿no? Hermanos, pero qué bueno que podamos ver que si en nosotros está el fruto del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser generosos, amistosos y amables. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo y su justicia es su carácter moral. Por eso habíamos visto que la radicación de la palabra benignidad o la etimología o de dónde proviene esta palabra se refiere a los valores de algo o a alguien que es considerado bueno en su esencia. La palabra benigno deriva del latín benignos, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Por tanto, etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. Usted ha sido regenerado, ha nacido de nuevo. Olvídese ya de su vieja naturaleza. Estoy hablando de aquellos que están en la fe en Jesucristo, de aquellos que se han encontrado con el Salvador, que han tenido un encuentro personal con Cristo.
Entonces, en su nueva vida, en esta regeneración o nuevo nacimiento, como lo llama la palabra de Dios, nosotros hemos sido creados para hacer el bien, ¿sí? Gloria al Señor. Hemos sido engendrados no de carne, sí, hermanos, sino del Espíritu de Dios. Tenemos una nueva vida nosotros. Y en esta nueva vida, en esta nueva relación con Dios y con nuestro prójimo, nosotros debemos ser benignos, gloria al Señor, porque para eso hemos sido creados, para el bien. Podemos ver, hermanos, que no significa una bondad como una cualidad, sino bondad de nación. Una benignidad se expresa en actuaciones concretas, pero no la bondad expresándose en manera airada contra el pecado, por cuanto, por ejemplo, hemos visto también en Romanos 11:22, donde allí habla de la severidad y también habla, hermanos, de la bondad de Dios, ¿no? Y podemos ver que allí es un contraste con la severidad en gracia, ternura y compasión significa. Está hablando de la firmeza de Dios, no está hablando de que Dios sea un Señor severo, que anda con un garrote, como quien dice, con todo el ceño fruncido. No está hablando de eso, sino de que Él es firme en su palabra y en su carácter en cuanto al pecado, ¿sí? Por eso dice la Escritura, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Sí, gloria al Señor. Hermanos queridos, qué tremendo. Nuestro Dios es bueno, Él es bueno. Y hay muchas personas que abusan de la bondad de Dios, olvidándose la otra parte del texto que dice, y la severidad de Dios. El Señor no va a tener por inocente al culpable. El Señor no va a perdonar a aquel que no se arrepienta, por más bueno que Dios sea, por más benigno que Dios sea. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano, cristiano y no cristiano, necesita volverse a Dios con arrepentimiento si ha pecado, si ha fallado, si ha faltado. Obviamente que aquel que no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo vive en sus pecados, y la palabra de Dios nos enseña que está bajo la ira de Dios, aunque estamos en el periodo de la gracia, aunque el Señor ha pagado el precio en la cruz del Calvario. La palabra de Dios me enseña a mí que Dios está airado contra el pecado todos los días. Y un día no muy lejano, cuando la iglesia sea tomada, va a venir el Señor a poner fin a la maldad luego del periodo de los 1000 años. Así que, hermanos, miren ustedes cuánta bondad, cuánta benignidad Dios tiene para la humanidad. Y justamente hoy vamos a tratar de la benignidad de Dios, como hemos visto ya la bondad humana, y hemos visto también cómo se ha manifestado también en los siervos de Dios, en la palabra del Señor. Lo último que habíamos compartido era en la tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 8, donde dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Haciendo mención, ¿sí?, de la amabilidad de esta persona, acá en la tercera de Juan. Y hermanos, enseñándonos, esto es lo último que habíamos visto con respecto a la benignidad humana. Pero hoy vamos a ver la benignidad de Dios. Y en primer lugar la podemos ver al darnos salvación. ¿Qué amor más grande se puede demostrar? Dios lo mostró, ¿sí?, y lo manifestó. No es solamente que nos dijo que nos amaba, como en el tiempo antiguo le dijo a Israel: con amor eterno te he amado, ¿sí?, con amor, por tanto te prolongué mi misericordia. Gloria al Señor. Miren cuán grande es el amor de Dios, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y tanto es el amor de Dios y la benignidad de Dios para con Israel que Él va a seguir tratando en un tiempo futuro con ellos, a pesar de que le han crucificado, a pesar de que le han dado muerte, ¿sí? Y a pesar de que muchos hasta el día de hoy no le reconocen como el Mesías. Pero Dios va en su benignidad a tratar con ellos nuevamente. Y con respecto a nosotros, dice que nos dio salvación en la carta de Tito, capítulo 3, verso 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Aleluya, nos salvó. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso que es esto, saber que Él nos salvó porque un día manifestó esa bondad. No nos dijo solamente te amo, como muchas veces lo decimos. Hay personas que aman de palabras, ¿sí? Hay personas que hablan y te dicen que te aman, y esto lo vemos tanto a nivel matrimonial, lo vemos a nivel familiar, lo vemos a nivel eclesiástico o fraternal, también podríamos decir, lo vemos a nivel amistades muchas veces, que muchos nos dicen que nos aman, pero en el tiempo o en la crisis más difícil de nuestras vidas nos dejan solos, ¿sí? Y el único que está con nosotros verdaderamente es Dios, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y ese es el consuelo que nosotros tenemos. Pero la persona que no tiene a Cristo, ante una pérdida, ante un dolor profundo, y no tienen quien apoyarse, se desmorona. Muchos caen en depresión, muchos se quitan la vida, muchos se tiran al abandono, a las drogas, a la prostitución, a la delincuencia, cuántas cosas, porque su vida no tiene valor para ellos, ¿sí? Pero nosotros tenemos la benignidad de Dios a nuestro favor, su amor, su misericordia, y damos gloria al Señor, porque a pesar de que pasamos situaciones, nosotros tenemos un consuelo, tenemos un refugio, tenemos, hermanos, en quien ampararnos y quien nos sostiene en medio de esas dificultades. El hombre muchas veces te va a fallar, la mujer te va a fallar, pero Cristo nunca va a fallar. Por eso estamos en esta tarde hablando de la benignidad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y vemos acá en la carta de Tito, que hemos leído en el versículo 4 del capítulo 3, dice, pero yo quiero leer en el versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, donde dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? Habíamos visto, hermanos, que la persona que es benigna no cuestiona, sino que se sujeta, que obedece a lo que se le mandan. En cambio, de un tiempo a esta parte hemos estado observando y hemos estado viendo que incluso muchos hermanos se ponían a contender a través de las redes por los partidos políticos, porque yo soy de este, porque yo soy del otro, y incluso a predicar sermones en contra de los gobernantes, que de verdad nosotros sabemos que existe la corrupción, sabemos que hay muchos que se llenan los bolsillos y no ven la necesidad del pueblo. Eso pasó y Dios se lo dijo a su pueblo Israel cuando ellos pidieron reyes por primera vez. Ellos pidieron rey. Había un gobierno teocrático en el pasado, en la antigüedad, pero el pueblo pidió tener rey como las demás naciones. No quería ya que Dios gobernara sobre ellos, ¿no? No consideraban la teocracia como algo favorable, sino que ellos querían ser como las demás naciones. Entonces, por boca de Samuel, Dios le dijo: sí, pero el rey te va a pedir esto, va a pasar, y hasta el día de hoy se está cumpliendo. Gloria al Señor. De ahí en adelante, bueno, ellos pidieron democracia, no teocracia. Y miren ustedes cómo son las cosas. Y todo este tiempo, desde allí hasta ahora, existe la democracia, y hermanos, cuando vuelva el Señor a reinar, gloria al Señor, a partir del milenio, ahí se va a establecer la teocracia. Nuevamente va a volver a gobernar nuestro Señor. Pero mientras tanto, vemos acá lo que
el apóstol Pablo le dice a Tito y nos dice a nosotros en esta tarde: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Qué tremendo versículo. Dice en el versículo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice la palabra del Señor, porque nosotros también éramos, escuchó bien esta palabra, éramos. Ahora en esta nueva vida en la que hemos sido regenerados para hacer obras de bien, para ser benignos, no malignos. Ahora, hermanos, por eso dice en el versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice el versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y qué maravilloso, hermanos, porque hemos sido regenerados, hemos sido renovados, y somos renovados todos los días por medio del Espíritu Santo, y se produce en nosotros este fruto que nos habla en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, hermanos. Gloria al Señor. Por eso en esta tarde estamos hablando de la benignidad de Dios. Él mostró su benignidad al darnos salvación, ¿sí? Gloria al nombre de Jesús. Él nos salvó a nosotros mostrando su benignidad y nos regeneró. Y en esta tarde nos sostiene hasta que Él venga. El Señor va a estar con nosotros y por toda la eternidad. Por eso, motivo de alegrarse es exaltar al nombre del Señor. Debemos exaltarle, debemos adorarle, debemos bendecirle al Cristo que vive por los siglos eternos. Y en esta tarde vamos a ir a una alabanza más y luego voy a estar leyendo los mensajes que han llegado. En el mundo basta con creer y aceptarte con el corazón para vivir. Voy a tu encuentro, abriendo mi interior. Nada me inunda como lo hace tu voz. Voy a tu encuentro, abriendo me inunda como lo hace tu voz. Amor de Dios por un pecador, mostró su paz en mi dolor. Nada detendrá tu amor. Amor
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin Continuamos acá en Hablando de ti hasta las 4 de la tarde. Gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando. Gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Nidia, que está en sintonía y que nos deja un mensaje también en esta tarde. La hermana Nidia dice: bendiciones, hermana Teresa. Estoy escuchando, está saliendo hermosa la enseñanza. Un abrazo gigante. Gracias, amada. Gracias, hermana querida. Gracias por estar y permanecer en la sintonía de la radio. Hace años que la hermana está siempre escuchando. Que Dios le bendiga ricamente a usted y a su familia. También se comunicó Elías y dice: Dios te bendiga, siga usando y fortalezca. Excelente programa y tremenda enseñanza, dice. Gracias a Dios porque aún hay personas que aman la palabra y predican la sana doctrina. Saludos a la amada audiencia, dice Elías. También se comunicó el hermano Miguel Ángel de Casanova y me manda saludos a mí, a la familia, a la congregación, a la audiencia y agradecido por cada enseñanza de cada programa. También manda saludos a la hermana Elba y a su familia y pide un tema de Elías, Amor de Dios, que es el que acabamos de escuchar, porque nuestro operador ya está preparando los temas. Gloria al Señor allí, gracias a Dios por Mauro. Y también la hermana Alicia Caballeros dice: bendiciones, amada pastora Teresa, escuchando su hermoso programa. Hoy hermosa enseñanza como siempre, y nos mandan unas manitos, corona, corazón, llamas de fuego. Nos manda la hermana Alicia Caballero. Gracias, hermana, por estar, por todo lo que usted también comparta en las redes, en el Facebook. La hermana también está subiendo contenido, compartiendo palabras, siempre. Que Dios la siga bendiciendo y fortaleciendo y usando su vida, que siga firme y hacia adelante sirviendo al Señor siempre. Nuestra hermana es una hermana también que permanece, que persevera, que ama la palabra de Dios, y así como tantos hermanos y hermanas. También saludo a la hermana Carmen de Canale, que siempre también ella escucha los programas y nos hace saber que está escuchando y aunque no puede mandar mensajes. Que Dios les bendiga, y así a cada hermano y hermana del Ministerio El Incomparable también, que está en sintonía. Bueno, continuamos viendo un poquito más antes de ir a la tanda publicitaria en esta tarde. Vamos a continuar viendo acerca de la benignidad de Dios, y también vemos acá en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 3, verso 6, donde también Dios manifiesta su benignidad al ser fiel a sus promesas. Porque Él promete y Él cumple, no es como nosotros que muchas veces prometemos una cosa y hacemos otra. Y luego está muy de moda, en tiempos antiguos, en tiempos pasados, la palabra tenía valor, no hacía falta firmar contrato, ¿sí? Con papel, con la garantía y todo lo que se pide ahora, porque la palabra del hombre tenía valor y era una deshonra faltar a la palabra. Pero en estos tiempos que vivimos, miren cómo han cambiado y cómo se cumple la palabra de Dios, que el hombre se va degradando moralmente, ¿sí? Va perdiendo el valor que Dios le ha dado, el valor moral que Dios le ha puesto también al crearlo, que incluso se quiebran los pactos que se han hecho delante de Dios también, porque en este tiempo vemos mucho adulterio, fornicación, cuántas cosas, ¿no?, que se han prometido en el altar y hoy se pierden, ¿no?, todas esas cosas maravillosas que eran tener palabra, tener valor moral. Incluso cuando se le promete a Dios un servicio, cuando una persona es apartada, cuando una persona se compromete, antes tenía valor, hermanos. Y todo esto se va perdiendo con el tiempo, pero Dios no cambia.
Dios no cambia. Por eso nosotros podemos confiar en la benignidad de Dios. Como he dicho al principio, muchas veces el ser humano puede fallar, pero Dios nunca falla, ¿sí? Y Él sí cumple sus promesas, tanto para esas cosas buenas que nos esperan por toda la eternidad, como aquellas cosas que también para nosotros son malas si despreciamos esta salvación, si despreciamos a Dios y a su palabra. Eternamente también Dios promete condenación, ¿sí? Pero para eso vino Jesucristo, para que nosotros no seamos condenados, hermanos, para salvarnos. Al contrario, como hemos visto en el primer punto, que la benignidad de Dios se manifiesta al darnos salvación en primer lugar. Y acá en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 6, dice: y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Gloria a Dios. El Señor prometió, Dios prometió que no iba a faltar rey en el trono de David. Y el rey de reyes y el Señor de señores que va a ocupar el trono de David, conforme a esta promesa que Dios le dio, ¿no? Y que acá Salomón recuerda y le dice en oración a Dios, ¿sí? Podemos ver que Él se va a sentar allí por toda la eternidad, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Él va a gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Hoy lo hace en nuestro corazón, en nosotros que somos su pueblo, su iglesia, sus hijos. Él gobierna, Él reina en nosotros, pero un día lo va a hacer a nivel mundial y por toda la eternidad. Gloria a Dios. Por eso, miren cuántas promesas tenemos de parte de Dios, y allí se muestra la benignidad de Dios. También al cuidar de nosotros, como dice en el libro de Job, capítulo 10, verso 12, donde dice: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Y esa misma vida y esa misma misericordia en esta tarde nos concede Dios por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios también nos dice: levántate tú que duermes. Gloria al Señor. Dice y que el Señor le va a dar vida a aquel que en esta tarde a lo mejor está muerto espiritualmente, está seco espiritualmente. A lo mejor en esta tarde no sentís la presencia de Dios, te sentís muerto, sentís que estás agonizando, pero podemos ver y decir, como dice acá en este pasaje del libro de Job: vida y misericordia me concediste. En esta tarde esa misericordia está al alcance de todos nosotros, ¿sí? Él tiene misericordia, Él pone su corazón, lo demostró en la cruz ya, al morir Jesucristo por nosotros, hermanos, nos concedió la vida. Y dice: y tu cuidado guardó mi espíritu. El cuidado de Dios es el que nos guarda, porque nosotros muchas veces podemos estar distraídos, nos podemos debilitar, nos podemos enfriar, nos podemos apagar, ¿sí? Porque tenemos una batalla que es contra nuestra propia carne todos los días. La carne quiere resucitar, quiere gobernar, quiere mandar. La carne no es benigna, es maligna. La carne quiere hacer de las suyas, porque la Biblia bien nos dice que la carne va en contra del espíritu, ¿sí? Pero en esta tarde dice la palabra: y tu cuidado guardó mi espíritu. El Señor nos ha guardado a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestras desobediencias, a pesar, hermanos, de nuestra falta, ¿no?, de oración, de nuestra falta quizás de compromiso. Pero en esta tarde el Señor quiere restaurar todo, ¿sí? Porque Cristo viene pronto y nosotros debemos estar encendidos cuando Él nos vuelva a buscar, ¿sí? Cuando Él venga por nosotros debemos estar preparados. Este mundo sabe que algo va a pasar, y algunos están pensando en la guerra, otros cómo van a llegar a fin de mes, algunos cómo llegar a fin de semana, otros cómo van a hacer la otra semana, porque a lo mejor hoy van a cobrar
o tienen que cobrar el sueldo, pero ya para el fin de semana no les queda nada, y cómo vamos a hacer la otra semana. Hay personas que están preocupadas en eso, pero hay algo mucho más importante que está pronto a suceder en este mundo, y que es nuestra esperanza viva, que Cristo viene. Gloria al Señor. Y para eso nosotros debemos estar preparados espiritualmente. Y también el Señor, nuestro Dios, muestra su benignidad al mostrarnos su compasión. Dice en el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 54, verso 8, dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿A quién le dice? A Israel. ¿Sí? Esta es una de las promesas, hermanos, gloria al Señor, que Dios le hace a la nación de Israel. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Aleluya. Misericordia como eterna. Y podemos ver, hermanos, que al proveer nuestras necesidades, también el Señor muestra su misericordia. En Génesis 32, verso 10, dice: menor que soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, aquí en este pasaje, ¿sí? Gloria al Señor. Y también podemos ver otro pasaje en el libro de Ruth, capítulo 2, verso 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Esto le dice Noemí a su nuera Ruth, ¿sí? Que, hermanos, el Señor tuvo misericordia, tuvo compasión. El Señor mostró su benevolencia, su benignidad también para los que han muerto, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no le habían dejado descendencia, pero sí le proveyó un pariente redentor. Y ese pariente redentor representa a Jesucristo en el sentido espiritual. Y todo lo que la palabra de Dios nos enseña en estos libros históricos, en los libros proféticos, en el Pentateuco, en los libros poéticos, en todos los libros de la Biblia, todos se refieren a Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Y en el libro de Oseas, en el profeta Oseas, capítulo 11, verso 4, dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Gloria al Señor. Todas las cosas que hace Dios, cuando Él provee nuestras necesidades, cuando Él, hermanos, provee todo. En este caso, por ejemplo, en la vida de Ruth, la moabita, que tampoco era del pueblo de Israel. Qué tremendo. Con respecto a su suegra Noemí, que no tenía descendencia, el Señor le proveyó, gloria al Señor, conforme a sus promesas, le proveyó el Redentor, aquel pariente, ¿sí?, que podía redimirlos, porque ellos iban a quedar sin nada, sin descendencia, iban a quedar separadas totalmente, pero luego fue incluida esta mujer moabita en la genealogía del Señor Jesucristo. Miren ustedes cuánta es la benignidad de Dios. Él nos da más de lo que nosotros esperamos. Él nos concede más de lo que merecemos. Todo lo que tenemos es por gracia, es por su benevolencia, es por su misericordia, no porque lo merezcamos, sino por su amor, por esta benignidad de nuestro Dios, ¿sí? Y hermanos, Él provee todos los recursos necesarios para nuestra existencia y subsistencia en este mundo. En el cielo también su benignidad es eterna y nos va a servir. No vino para ser servido, sino para servir, dice la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 17, dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo y Bernabé en Listra se encuentran aquí y podemos ver, hermanos, en este pasaje que dice la palabra del Señor, que no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien. ¿Quién hizo bien? Dios. ¿Por qué? Porque es benigno. Gloria a Dios. ¿Y cómo hizo bien? Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Ahora, esas lluvias que han sido enviadas, hermanos, es para que nuestros tiempos sean fructíferos. Están siendo fructíferos, estamos dando fruto para Dios. ¿Está el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Nos debemos preguntar. Dice, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vieron que acá está hablando en lo espiritual en primer lugar. Las promesas para la iglesia son espirituales principalmente. Ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, qué bueno que es nuestro Dios, ¿sí? Y también Él nos ayuda en muchas situaciones en la vida, en muchas situaciones en la vida. Dios es fiel siempre. Dios está en medio nuestro en esta tarde. Y gracias también por la vida de mi esposo, el pastor Omar Escubilla, que dice, bendiciones, hermoso programa, gracias a Dios por su palabra. Escuchando desde Villa Devoto, que Dios te siga usando, bendiciones para la hermosa audiencia de la 94.1. Gracias por este mensaje, gracias porque está allí mi esposo en su lugar de trabajo, que el Señor lo fortalezca, lo bendiga. Gracias por su vida, gracias por la vida de todos y cada uno en esta tarde, de los que nos están acompañando, y sean bendecidos, hermanos, sean fortalecidos. El anhelo de nuestro corazón es que el Señor restaure cada vida, que el Señor sane cada cuerpo enfermo, que liberte de toda cautividad, que abra puertas, esas puertas que muchas veces te cierran en la cara, que Dios las pueda abrir, ¿sí? Porque cuando Él abre no hay quien cierre, y cuando Él cierra no hay quien abra tampoco, hermanos. Por eso aprovechemos estos tiempos fructíferos que Dios nos regala, nos permite compartir y vivir. También se comunicó Oseas y dice, buenas tardes, excelente enseñanza desde Belgrano en sintonía, besos y bendiciones. La 94.1 suena por todo el Gran Buenos Aires, así que Dios bendiga a todos los que escuchan dentro y fuera de Buenos Aires, en las provincias y a todo lugar donde llega la predicadora. Vamos a la tanda publicitaria, pero no se vayan porque volvemos en la segunda hora. Para la gloria de tu nombre, mi alma entregaré. Inicio de espacio publicitario. Paz y bendecida vida para todos. El doctor Ángel Ramón Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie y nuestros colaboradores, te invitamos a escuchar nuestro programa radial titulado Clases Bíblicas Ferreira a través del Ministerio de Trabajo Somos de Ellos y El Salvador, todos los martes de 10 a 12 horas por La Predicadora 94.1 Tu Radio. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16 a 18 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506, entre Ortega y Cine, a 2 cuadras de Ruta 3 por Tres Cruces. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Todos los viernes, vigilia radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades, compartiendo palabra de Dios y testimonios, junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes, a partir de las 23 horas, vigilia radial por tu radio, La Predicadora. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos.
pizzas redondas o por medio metro, empanadas de carne cortadas a cuchillo, salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian, comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas, de 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Te invitamos a la primera convención en La Matanza de Iglesias Unidas, con el lema Levantémonos y edifiquemos. Nos estará visitando por primera vez en Argentina, desde Ecuador, los pastores Jorge Iván Alejandro y Tamara Naí. Te esperamos el sábado 21 de septiembre, de 15 a 20 horas, en Soldado Sosa 4827, entre Farman y Fournier, en el Ciclón La Ferrer. No faltes, será un tiempo de bendición para tu vida. Entrada libre y gratuita. Invitan los pastores Mari y Rubén Barrios. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, todos los martes de 13 a 15 horas. Un programa donde compartiremos reflexiones, alabanzas y adoraciones, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula. Recibiremos visitas de pastores y evangelistas. No te lo pierdas, cada martes de 13 a 15 horas. Revolución Juvenil, Marcando Huellas. El vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Sin salvación, sé que solo
siempre de tu amor. Anunciaré tu inmenso amor, no se puede ocultar en el mundo. Basta con creer y aceptarte con el corazón para vivir. Quiero cantar de tu gracia, quiero Continuamos acá en Hablando de Ti. No me fui, estoy acá todavía. Estamos acá con nuestro hermano operador Maura Sánchez. Estamos hasta las 4 y en la segunda hora de Hablando de Ti. Gracias a Dios por todo lo que Él nos permite compartir. Una tarde soleada, una tarde bendecida. Gracias al Señor porque pronto tendremos la primavera nuevamente. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es poder vivir cada etapa de nuestras vidas. En cada día, ¿no? En su presencia, en la comunión con Dios, sabiendo que Dios nos ama, que Él ha manifestado su benignidad en nuestras vidas y la manifiesta todos los días, como estamos compartiendo aquí en su palabra. Y, por ejemplo, al ayudarnos en muchas situaciones en la vida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de José, cuando él estuvo en la cárcel, en el capítulo 39 de Génesis, versículo 21, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún en esa situación difícil de la vida que se encontraba José, que estaba preso, no había cometido nada malo, sino que, hermanos, fue preso este varón, ¿sí? Y si usted quiere leer toda la historia de José, lo puede hacer ahí en el libro de Génesis. Y esto que estoy mencionando se encuentra en el capítulo 39. El Señor aún incluso en esa situación dice que puso a José en gracia en los ojos del jefe de la cárcel, ¿sí? Donde estaba, Dios estaba con él, ¿sí? Guardándole, protegiéndole, como estamos viendo, ¿no? Que la benignidad de Dios se manifiesta primero salvándonos, ¿eh? En el caso de José también fue salvo, porque incluso lo querían matar, pero uno de sus hermanos, sus propios hermanos, lo vendieron y lo traicionaron. Pero uno de ellos dijo: no, mejor vamos a venderlo, ¿eh? Y ahí Dios era el que estaba interviniendo y lo salvó, ¿sí? Y Dios fue fiel a sus promesas. ¿Por qué, hermanos? También porque en la vida de José vemos que Dios le había dado sueños, sueños que él no podía entender en ese momento, y sueños que provocaron los celos de sus hermanos también. Pero Dios lo guardó, lo cuidó y en este caso en la cárcel lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo, ¿sí? También vemos en el libro de Esdras capítulo 9, dice la palabra de Dios, en el versículo 9 también dice: porque siervos somos, más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén, ¿sí? Esdras está acá, Esdras está orando cuando se enteró de que el pueblo tomaron mujeres y se mezclaron el linaje santo, y los príncipes y gobernantes fueron los primeros, ¿sí? Qué tremendo, ¿eh? Y acá vemos que Dios, de todas maneras, dice que lo ayudó en esa situación difícil al pueblo, y nuevamente les dio la posibilidad de volver a su lugar y de poder reedificar la casa de Dios y restaurar todo lo que estaba arruinado. Y también les dio protección en Judá y en Jerusalén. No es solamente que los mandó, que ellos hicieron la obra, sino que los protegió. Acordémonos, ahí en el libro de Esdras, de Nehemías, vemos cómo se levantaban los enemigos a tratar de detener a los israelitas para que volvieran a edificar. Y hermanos, qué tremendo. Ahí vemos, y la palabra del Señor nos habla acerca de la fidelidad de Dios. Vamos a ir a otra alabanza en esta tarde y luego vamos a continuar
viendo lo que la Biblia nos habla acá con respecto al fruto del Espíritu Santo, mientras usted se puede seguir comunicando, como también lo había hecho el hermano José Marcos, José Marcos Ruiz, ¿sí? Nuestro hermano obrero de nuestra congregación, también nuestro hermano, el esposo de nuestra hermana Elba, dice amén, gloria a Dios, bendiciones hermana, gloria al Señor, gracias hermano Marcos, que él se deleita al alabar al Señor, él cuando se alaba a Dios saca su pañuelo, gloria a Dios, qué lindo nuestro hermano. Él se deleita en las alabanzas y alaba al Señor con todo su corazón, y nosotros nos gozamos con él también. Así que Dios le bendiga ricamente a usted y a toda la familia que está en sintonía. Dios les bendiga. Vamos a una alabanza, Mauro. Del cielo se oyó su voz, hablándome a mí. Desde el cielo cayó su bendición sobre mí, y su mano se extendió, tocando mi corazón. Se estremeció. Fue el gran Dios de David. Mi alma se estremeció. Fue el gran Dios de David. El gran Dios. Oh, oh, oh. El gran Dios de David. Desde el cielo se oyó su voz, hablándome a mí. Desde el cielo cayó su bendición sobre mí, y su mano se extendió, tocando mi corazón. Se estremeció. Fue el gran Dios de David. Mi alma se estremeció. Fue el gran Dios de David. El gran Dios. Oh, oh, oh. El gran Dios de David. Oh, oh, oh.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré. Continuamos acá en Hablando de ti hasta las 4 de la tarde, hermanos, y vamos a ver un poquito acerca de la misericordia, porque aunque la palabra de Dios dice acá, más el fruto, estoy leyendo, Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Ahí menciona estas cosas sobre el fruto del Espíritu Santo, y la misericordia no es mencionada acá, pero es la benignidad y compasión no merecidas. Porque misericordia significa aplicar el corazón a la miseria del otro, aplicar el corazón de uno a la miseria del otro, que es lo que Dios hizo con nosotros, ¿sí? Él vio nuestras miserias y Él puso su corazón en nuestras miserias. Y podemos ver con respecto a la misericordia humana, ¿no? El mandamiento de ser misericordiosos. Dice la palabra de Dios que debemos tener misericordia. En Lucas capítulo 6, verso 36, el Señor dijo, sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Quién lo dijo esto? El Señor Jesús. Dijo, Él no dijo, traten de ser misericordiosos, sino dijo, sed, es una orden, está ordenando acá, que debemos ser misericordiosos, porque dice, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en Romanos capítulo 12, verso 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría, dice, gloria a Dios. Porque qué lindo, ¿no, hermanos? Tener misericordia y hacerlo con alegría, no quejándonos, no como he mencionado al principio, como una obligación, una imposición, ¿no? Y en Judas 1:23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Qué tremendo. Este pasaje es un pasaje muy profundo, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Gloria al Señor. Hermanos, hay personas que están a punto, ¿no?, de perecer por toda la eternidad. Si vamos y acá habla varios puntos que no lo voy a tocar ahora, pero dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, como ya directamente entrando en el horno, como quien dice, sacarlos, arrebatándolos. ¿Vieron cuando algo se nos está quemando en el horno y de pronto vamos apurado y sacamos así rápido? Bueno, dice la palabra de Dios, arrebatándolos del fuego, o como suele pasar a veces cuando se prende la salamandra y se ponen maderas cercas y la salamandra está muy encendida, incluso las maderas de al lado se empiezan a quemar. Entonces, ese es el sentido que se le da a otros, salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, ¿sí? Dice la palabra de Dios, tened misericordia con temor, no creyéndonos, ay, bueno, si yo no lo ayudo, ¿quién lo va a ayudar? Eso no es misericordia, hermanos. Si yo no le extiendo la mano, ¿quién le va a extender? No, dice con temor, dice la palabra del Señor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aún la ropa, tremendo es esto, hermanos, no tratando de sacar alguna ventaja, sino despreciando totalmente, en un sentido rechazando todo lo que ha contaminado a esa persona, ¿sí? Por eso dice con temor, porque incluso hay personas, como hemos visto ahí en la carta a los Corintios, dice que algunos dicen que aún se gozan de las injusticias de los demás. Qué tremendo es eso.
pero la palabra de Dios a nosotros nos dice que debemos aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Es más importante que el sacrificio la misericordia. En Oseas capítulo 6 Dios dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿sí? Misericordia quiero y no sacrificio, porque era un amontonamiento, no tenían misericordia, no tenían compasión, no ponían el corazón en la necesidad de sus hermanos, no ponían el corazón en nada, eran indolentes, pero ellos iban con su sacrificio, ¿no? Ellos presentaban sacrificio, cumplían con los rituales para ser librados, y la palabra de Dios dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. No servía de nada. Lo mismo que habla en Isaías capítulo 58, donde habla del ayuno. ¿De qué sirve ayunar si de pronto no hay misericordia? No sirve, ¿sí? ¿De qué sirve hacer tal o cual cosa para Dios si de pronto no tenemos amabilidad, no somos misericordiosos, no somos benignos, no somos amables? No nos sirve. ¿Saben que hay mucha gente que no es amable? Hay mucha gente que no es mansa, y estoy hablando de gente que tienen que ministrar a otros, ¿sí? Y de pronto no saben ponerse en el lugar del otro, no saben ubicarse, se olvidan de que Dios puso su corazón estando nosotros en miseria, que no merecíamos nada, gloria a Dios. Y dice también la palabra de Dios acá en Oseas 6:6, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿sí? Ellos iban y bueno, vamos, como hay mucha gente que va a la casa del Señor y dice, bueno, y no sabe ni para qué fue, ni qué está haciendo ahí, está ahí como una religión, ¿no? Va a la casa de Dios y a lo mejor lleva sus ofrendas, lleva sus diezmos, colabora, ¿no? Económicamente, pero en su vida personal, ¿qué pasa? No hay una relación, no hay una comunión con Dios, no hay conocimiento de Dios, porque si le conociéramos verdaderamente le honraríamos. Cuando una persona conoce a Dios, le honra. Cuando una persona de verdad conoce a Dios, conoce la palabra de Dios, de verdad sirve, de verdad se compromete, de verdad se santifica. No espera que le estén diciendo hace esto, hace aquello, sino que de sí mismo le nace. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de Dios, sabe quién es Dios, sabe dónde está parado, sabe cómo ha sido llamado, para qué ha sido llamado, sabe que Dios está obrando con propósito en su vida, no anda renegando ni cuestionando, hermanos, y es por eso que es importante que es tener conocimiento de Dios, y es lo que Dios le dice aquí en este pasaje. Y en Miqueas capítulo 6, verso 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas encontramos: hacer justicia, gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos ser, debemos juzgar y aplicar la equidad. No debe haber favoritismo, por más que se trate de mi familiar. En la obra de Dios, en la casa de Dios, en el servicio a Dios, y con todos nuestros semejantes debemos ser justos, no injustos, no inclinar la balanza a favor de mi amigo, ni de mi hijo, ni de mi esposo, ni de mi madre, porque delante de Dios no hay acepción de personas, y cuando acá está hablando de aplicar la justicia, está hablando en términos generales. ¿Sí? No debe haber favoritismo, porque Dios, hermanos, no cohabita con el pecado, y muchas veces nosotros podemos decir, bueno, no pasó nada porque es un familiar, porque es un amigo, porque hace años que nos conocemos, pero hermanos, qué tremendo, porque dice solamente hacer justicia, ¿sí? Justicia y amar misericordia, ¿sí? Siempre
tener misericordia, ser compasivos, humillarte ante tu Dios, humillarnos, gloria al Señor. Siempre que hagamos justicia, debemos aplicar la misericordia y debemos hacerlo con un humilde corazón. Y estas tres cosas las debemos practicar todos los días de nuestra vida, ¿sí? Muchas veces se padece injusticia, eso déjelo para el mundo, eso déjelo para la vieja vida. Nosotros hoy debemos ser justos, ¿sí? En nuestras palabras y en nuestros hechos. Debemos ser justos para los que están cerca como para los que están lejos, con los que nos conocen y con los que no nos conocen también, ¿sí? Gloria al Señor. También podemos ver expresiones de misericordia humana. Estamos viendo la misericordia humana. Perdonar, por ejemplo. Y en Mateo 18, verso 23 al 35, nos habla de los dos deudores. Dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Acá vemos un caso de injusticia, porque a él sí le habían perdonado, pero él no perdonó al otro, ¿sí? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y eso es lo que pasa cuando nosotros obramos injustamente. Nos olvidamos que hay testigos que nos están mirando. Y a veces son los de nuestra propia casa, otras veces son los vecinos, otras veces son los hermanos en la fe, ¿sí? Hermanos, y acá dice que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y muchas veces nos preguntamos por qué el hermano o la hermana está en tal situación. ¿No será que está pagando toda la deuda por no haber practicado la misericordia con otro? ¿Sí? Hermano, muchas veces nosotros nos ponemos en lugar de jueces y no aplicamos la misericordia. Pero en este caso podemos ver, hermanos queridos, que el Señor intervino. El Señor en este caso representa a nuestro Dios también, y los consiervos representan a los hermanos también, hermanos queridos, que cuántas veces nosotros vemos injusticia, vemos cosas y las llevamos en oración. ¿Y usted cree que Dios no escucha la oración? Claro que sí. Cuando hay conflicto entre uno y otro, siempre se debe orar y Dios va a obrar, ¿sí? Y muchas veces va a suceder que va a ser disciplinado por Dios, lo que habla la carta a los hebreos, que somos disciplinados por Él porque Él nos ama, ¿sí? Porque Él quiere purificar nuestros corazones. Y muchas veces viene, ¿no? Decimos bien, el diablo me está atacando, y muchas veces son pruebas y otras veces son luchas que padecemos nosotros como hijos de Dios. Las pruebas, dice la palabra de Dios, que Dios juntamente con la prueba da la salida. Las luchas vienen de parte del enemigo, y otras veces, como en este caso, es por nuestra desobediencia y viene la disciplina de parte de Dios, ¿sí? Cuando hay desobediencia, Dios va a tratar porque Él nos ama, ¿sí? Y vemos acá que también ser bondadosos con los doloridos, tenemos que ser como en el caso del buen samaritano que nos habla la palabra de Dios. Aquí vemos la bondad, ¿no?
que aplicó este hombre llamado el buen samaritano en la palabra de Dios. Y esto está en Lucas 10, verso 30, dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Podemos ver que debemos ser bondadosos con los doloridos. Nosotros muchas veces decimos, por algo estará así, ¿no? Hermanos, pero muchas veces, como en el caso de esta persona, dice que cayó en manos de ladrones. Él había sido golpeado, había sido despojado de sus bienes y lo dejaron herido, lastimado. Y lo curioso de esto es que dice la palabra del Señor que en primer lugar descendió un sacerdote por aquel camino. Alguien que ¿para qué está el sacerdote? Para interceder, como un intermediario. Eso era en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, pero dice la palabra que pasó de largo, lo vio y pasó de largo. Y luego un levita que existían en aquellos tiempos también. Los levitas, que eran los que ministraban en el templo, los que armaban y desarmaban, ¿sí? Hoy se considera levita solamente al que canta, pero levitas no hay más tampoco en este tiempo. Hoy hay adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra. Levitas no hay más. ¿Por qué? Porque no está la tribu de Leví. Y hermanos, la Biblia no habla en el Nuevo Testamento en ningún lugar, salvo en este pasaje, ¿sí? Que acuérdense que los evangelios pertenecen también, aunque están en el Nuevo Testamento, a cuando está terminando la ley, porque Jesús nació y vino a cumplir la ley, ¿sí? Pero no lo encontramos más en las cartas doctrinales que son para la iglesia, no lo encontramos a los levitas en este caso, ¿no? Y vemos acá que esta persona que también tenía trato, ¿no? con el tabernáculo y que armaban y desarmaban, y dice que también pasó de largo, ¿no? Y luego uno que nada tenía que ver, ese usó de misericordia, ese sí le ayudó, lo limpió, lo llevó al mesón, pagó la cuenta, hizo todo. Todos nosotros sabemos, hermanos, ¿no? Y este fue el que usó de misericordia, el que nada tenía que ver. No sea que, hermanos queridos, nosotros no tengamos misericordia del que está padeciendo, del que está sufriendo algún dolor, y después querramos hablar del amor de Dios, siendo que hay otras personas que a nuestro parecer, a nuestro entender, no conocen ni saben de Dios, pero sí tienen misericordia, ¿sí? Cuando en realidad nosotros debemos ser misericordiosos, ser bondadosos con los pobres, ¿sí? Y también se refiere a la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Que la palabra del Señor dice que este rico vestía de púrpura y todo lo que nosotros sabemos, ¿no, hermanos? Ahí esto está en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 26, que se los dejo para que usted lo pueda leer. Y todo esto habla de la misericordia humana, pero también está la misericordia de Dios, que luego de esta alabanza que vamos a compartir, vamos a ver un poco acerca de la misericordia de Dios en esta tarde preciosa.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el rey. Quiero cantar de tu gracia. Quiero hablar tus palabras. Que el mundo pueda ver que vives por siempre de tu amor. Continuamos acá en Hablando de ti, gracias a Dios por esta preciosa alabanza que acabamos de escuchar, y toda la gloria sea nuestro Rey. Hermanos, continuamos con esto que es la misericordia de Dios, que es parte de la benignidad, ¿sí? ¿Por qué decimos que la misericordia de Dios es parte de la benignidad? Porque esto tiene que ver también con la compasión, que nosotros no merecemos, pero sin embargo Dios aplicó su compasión en nuestras miserias, en nuestro corazón. Él vio nuestras necesidades. Él nos rescató, envió al Salvador, hermanos. Él tuvo misericordia y espera de nosotros que nosotros tengamos misericordia. ¿Y cómo podemos nosotros de pronto ser malos, nosotros no tener compasión, no tener misericordia del otro, si Dios fue misericordioso con nosotros? Y vemos acá también que la palabra de Dios nos habla acerca de la misericordia de Dios también, la misericordia de Dios, porque hasta acá los puntos que hemos estado compartiendo es acerca de la misericordia del hombre o misericordia humana. Pero en el caso de Dios es parte de su naturaleza, es algo natural. En cambio nosotros la tenemos que practicar y aplicar en esta nueva naturaleza espiritual que tenemos, ¿sí? Porque en la naturaleza humana, ¿sí?, de una raza caída desde el comienzo de la humanidad, desde los comienzos, que habla ahí en Génesis, al hombre no le es fácil aplicar la misericordia, ¿sí? Pero en esta nueva naturaleza es una responsabilidad que tenemos también como hijos de Dios. Y en el caso de Dios es parte de su propia naturaleza. Dios es misericordioso porque dice en Deuteronomio capítulo 4, verso 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Gloria al Señor. También en Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres clemente y misericordioso. Y en Lucas 6:36 nos vuelve a decir la palabra, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué se nos pide que seamos misericordiosos? Porque Dios es misericordioso. Y si Él está en nosotros, nosotros también debemos ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu Santo también, que tiene que ver con la benignidad y la compasión, ¿no? Tiene misericordia de quien tiene misericordia también. En Éxodo 33, verso 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es importante, porque también nosotros muchas veces decimos, bueno, Dios es misericordioso, pero también la Biblia dice que Él en su soberanía aplica su misericordia. Y muchas veces nosotros ponemos a todos en una misma bolsa, en un mismo trato, pero Dios, que conoce en su omnisciencia el corazón y lo profundo de la mente de cada uno de nosotros, Él va a aplicar su misericordia
¿sí? O también va a aplicar como dice la palabra del Señor acá, que Él es lento para la ira, ¿no? También, hermanos, Él va a aplicar, ¿sí? De acuerdo a su soberanía también. Dice la palabra del Señor en Romanos 9:15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sí? Gloria al Señor. Y esto es muy importante porque, hermanos, con esto entonces quedaría, si uno lo interpreta de una forma errónea esto, puede llegar a pensar de que Dios, sí, a este lo voy a salvar porque tengo misericordia de él y al otro lo voy a condenar. No, se trata de, en este caso del faraón, el faraón de sí mismo endureció su corazón, rechazando una y otra vez. ¿Sí? En un sentido, la palabra de Dios está diciendo que Dios le permitió que él siguiera en ese razonamiento o en esa dureza, porque Dios, que es omnisciente, conocía que en él no había voluntad, ni siquiera la humildad, ni siquiera nada como para de su parte para poder arrepentirse, ¿sí? Pero no es porque Dios quiso que Faraón fuera malo, sino que él decidió en su voluntad permanecer y resistir al Espíritu de Dios. Y acá comprobamos que el Espíritu de Dios o esta salvación puede ser rechazada, ¿sí? Y no es que Dios impone que a este lo salvo y a este no lo salvo. Ojo con esas cosas. Por eso importante es esto. Dice la palabra del Señor que Él tendrá misericordia del que Él tenga misericordia. Como también podemos decir muchas veces cuando muere una persona que a nuestros ojos es inocente, que a nuestros ojos está limpio, pero hay que ver cómo Dios lo ve. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas y por qué Dios permite ciertas injusticias? Porque a lo largo de la Biblia vemos que Dios, ¿sí?, siempre juzga el pecado. Siempre juzga, con él no hay trato con respecto al pecado. Por eso la palabra de Dios advierte hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen o de los que le aman también, ¿sí? En el Antiguo Testamento, gloria al Señor. Mas ahora dice que cada uno es responsable de su salvación. Ya no depende, hermanos, de lo que haya hecho mi papá, sino de mi decisión personal de arrepentirme y de rendirme a Jesucristo, ¿sí? Porque si vamos a tener ese concepto de que Dios, nosotros estamos recibiendo la herencia, sí, pero puede ser hasta que conocemos el Evangelio, escuchamos el Evangelio. Esa es la posibilidad y eso viene de parte de Dios, esa invitación, ese primer mensaje que hemos escuchado, ese primer llamado, ¿sí?, al arrepentimiento, al camino de salvación. Y eso es dado por Dios. En un momento determinado de nuestra vida vamos a escuchar el mensaje de salvación y está en nosotros seguir endurecidos o rendirnos a Él, ¿sí? Por eso importante es esto. Vemos las expresiones o las muestras de su misericordia también en la palabra del Señor. Él perdona nuestros pecados, dice el Salmo 51, versículo 1, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice aquí, hermanos, y acá vemos que el Señor tuvo misericordia de David, ¿sí? En Daniel capítulo 9, versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, ¿sí? Gloria al Señor. Esa misericordia que Dios tiene, porque Él es misericordioso por naturaleza,
la aplica cuando un corazón se rinde a Él. Pero si continúa en esa rebeldía, Dios no puede hacer nada allí, ¿sí? Porque es la persona la que está rechazando voluntariamente la invitación del Espíritu de Dios, por medio de ese mensaje, ¿sí? Lo está rechazando voluntariamente. Entonces no queda remisión por los pecados, no hay quien le pueda salvar a la persona, ¿sí? Porque está diciendo, está rechazando. ¿Y quiénes somos nosotros para rechazar al Creador, a nuestro Salvador? No podemos nosotros sin Él, ¿sí? Gloria al Señor. Ya pronto va a empezar el otro programa. Mauro, falta todavía, Y podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahí escuche bien este pasaje que el mismo apóstol Pablo está testificando, que él todo lo que había cometido lo hizo por ignorancia en incredulidad. Aunque él conocía la ley, aunque él era fariseo de fariseo, tenía todas las cartas, toda la autoridad, todo el conocimiento de la ley, ignoraba acerca del Salvador y no creía en él, en incredulidad. Hasta que se encontró, como dice acá, luego el texto dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos acá este hombre que no permaneció en esa ignorancia al escuchar, al encontrarse con el Señor, ¿sí? Al recibir esta gracia, al recibir este don, aleluya, gloria a Dios, que es la gracia, ¿sí? Hermanos, él no permaneció en esa dureza, sino que, dice la palabra del Señor, él se reconoce, dice: de los cuales yo soy el primero, reconociéndose un pecador. No dijo: yo soy Saulo de Tarso, yo conozco. ¿Vieron? Cuando él dice fariseo de fariseo, y él está hablando de que esas cosas no le sirvieron para ser salvo, ¿sí? Está reconociendo al Salvador, gloria a Dios. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos queridos, lo que dice el apóstol Pablo acá. Y acá vemos un contraste con el faraón y con el apóstol Pablo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? La misma invitación, la misma disposición de parte de Dios, pero Dios conoce los corazones, hermanos. Y este hombre no permaneció en la dureza de su corazón, sino que tuvo ese encuentro. Dios le llamó la atención, porque incluso él, aún estando ciego, podría haber rechazado al Salvador. Pero nos muestra la palabra del Señor que él se reconcilió, que él se arrepintió, ¿sí? Porque en el libro de Apocalipsis vemos también que muchas personas, a pesar de las cosas malas que le van a suceder, no se van a rendir, no se van a humillar, no se van a arrepentir de sus pecados. Y ahí es donde se cumple lo que el Señor dice: yo tendré misericordia del que yo tuviera misericordia, ¿sí? Gloria a Dios. Estamos hablando de la misericordia de Dios, que es una parte de su naturaleza, ¿sí? Nos salva en Cristo el Señor por su misericordia. Dice en Efesios capítulo 2 versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿sí? Y bueno, nos quedan ver algunas cositas más acerca de la misericordia de Dios, que tiene que ver con la benignidad y la compasión de Dios, pero lo vamos a ver el próximo viernes, Dios mediante. Gracias a Dios por todo lo que Él nos permitió compartir en esta tarde. Voy a leer unos mensajes y voy a hacer una oración. Nuestra hermana, mi amada nuera, Nuria Zarza, dice: hermoso programa, bendiciones, me manda 2 corazones. Gloria al Señor por la vida de Nuria y por el nuevo integrante de la familia también. También el evangelista Ariel Tula dice: bendecimos las ondas radiales de la predicadora,
Y bendecimos el programa Hablando de Ti. La estamos escuchando, sierva del Señor. Está saliendo lindo todo. Gracias, hermano Ariel. Gracias también por la vida de Adriana, su esposa, conductora del programa Revolución Juvenil Marcando Huellas, que sale los martes de 13 a 15 horas. Programa de bendición y cada día sale más lindo. Me gozo en el Señor por la vida de mi hermana, de su esposo, y también gracias por el programa Evangelio Eterno que estuvo el día de ayer también aquí con Elías Escubilla y con una invitada especial, con la hermana Florencia Amante. Gloria al Señor. Gracias por nuestra hermana que compartió también y que nos bendicen, ¿no? Son vidas que nos bendicen, vidas que sirven al Señor, vasos de honra, como quien dice, igual que el programa de mi hermano Mauro, que por ahí el otro día prenda la radio, estaba dando la palabra en los diferentes programas. Él tiene su programa que se llama Pan de Vida, pero aparte comparten cualquier programa. Gloria al Señor. Gracias por Mauro también, que Dios lo está utilizando grandemente, y gracias a Dios por cada programador. Gloria al nombre del Señor. Sí, Dios está en medio nuestro. Y también nuestro hermano Emanuel, Benítez dice: pastora, estoy en sintonía, hermosa la enseñanza, gracias por sus oraciones para nuestra vida, dice el hermano Emanuel. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Emma, por estar allí también, por tu programa, Su Gracia en Mí, también los días sábados a las 22 horas está el programa Su Gracia en Mí, que realmente no lo puedo escuchar, porque nosotros estamos terminando la reunión a esa hora y imagínense, entre que se van, entre que se quedan, entre que no se puede escuchar la radio así, porque uno que habla, el otro que, bueno, pero se puede escuchar a través de la grabación y el Señor siempre es glorificado. También Alicia Mancilla, mi hermana, gloria al Señor, mi hermana carnal, y mi hermana en la fe, porque ella también cree en nuestro amado Señor Jesucristo, ¿sí? Que estuvo cumpliendo años el mismo día que NASA. Mi hermana cumple el mismo día que NASA, estuvo cumpliendo años y la bendigo a mi hermana, la amo, y la verdad que siempre fue una mujer que me ayudó mucho cuando mis niños eran pequeños, me ayudó mi hermana carnal, ¿sí? Nosotros somos 3 hermanas, carnales, y gracias al Señor por la vida de ella, ¿sí? Del matrimonio, ¿no? Del matrimonio. Después tengo otra hermana, después tengo otro hermano, y tengo varios hermanos, ¿sí? Pero bueno, gracias por la vida de Alicia, que Dios te bendiga y que seas fortalecida y que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Hago una breve oración y ya me voy hasta el lunes a las 0 horas. Padre eterno, gracias por esta tarde, gracias por todos los que estuvieron escuchando. Y como al principio oré, Señor Dios mío, para que cada uno que tiene necesidad, sea cual sea la necesidad, sea tocado, sea fortalecido, sea sanado, se abran las puertas, los caminos y sea todo ordenado para la gloria de tu nombre. Gracias por cada hermano y hermana que está escuchando tu palabra y que la va a poner por obra, Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús. Bendigo tu nombre, eterno Rey. Gracias por esta tarde de permitirme compartir tu palabra aquí en La Predicadora. Gracias, Señor, por cada oyente, Señor, por cada familia, en el nombre glorioso y victorioso de Jesús. Amén y amén. Paz de Cristo y bendiciones para todos los hermanos. El domingo a las 10 de la mañana tenemos el teatro, una obra teatral para los niños a partir de las 10 horas y se llama la obra El médico de los médicos, en la escuelita dominical, y mañana 20 horas el culto. Dios les bendiga.